Entonces, vamos a empezar hablando sobre la tasa de descuento y cuál es la diferencia con el costo de oportunidad de capital. ¿Ya? Para introducir ello, primero debemos plantear la siguiente relación. En finanzas, el riesgo y la rentabilidad, como seguramente han escuchado, están íntimamente vinculados. Y precisamente todos los modelos que ayudan a estimar el costo de oportunidad de capital, que luego se utiliza como tasa de descuento, realizan la estimación enlazando el riesgo con la rentabilidad. Entonces, esa es la manera en la cual en las finanzas estos dos componentes siempre van de la mano. Ciertamente eso lo vimos también cuando hicimos el ejemplo 1700, como el riesgo aparecía tanto en el ámbito operativo como en el ámbito financiero. Entonces, ¿qué es riesgo para las finanzas? Pregunto. ¿Cómo se define el riesgo en las finanzas? Sí. O en general, ¿cómo definirían ustedes al riesgo? ¿Qué cosa es el riesgo? ¿Qué supone riesgo? ¿Qué idea hay cuando uno habla de riesgo? Para mí el riesgo es la incertidumbre que se tiene sobre un hecho, ¿no? De que se dé un hecho en todo caso. De que suceda un hecho. Sí, de que se dé un hecho. Ya. Y el cual involucra un costo para significa incurrir en un efecto negativo, digamos, de un costo, ¿no? Esa es la concepción general de riesgo, ¿no? Cuando uno busca las definiciones de riesgo en el diccionario, lo que va a encontrar es que el riesgo está asociado esencialmente a algo negativo, a la pérdida, a un perjuicio, a un siniestro, a un desastre, ¿ya? Sin embargo, para las finanzas el riesgo está definido de manera amplia y general como la existencia de diferentes eventos a cada uno de los cuales se les puede asignar una probabilidad. Y eso implica que no necesariamente esos eventos son negativos o son adversos o van a generar una pérdida, ¿no? Entonces, y hace una distinción con la incertidumbre, ¿ya? Cuando se define el riesgo, se define en términos de esas dos ideas. La primera es que existen varios resultados posibles, ¿ya? Entonces lo que uno hace es listar esos resultados. Y cuando lista esos resultados, lo siguiente que tiene que hacer es asignarle una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Cada resultado o evento tiene una probabilidad. Eso para las finanzas es riesgo. Cuando no es posible asignar esto, cuando no es posible colocar una probabilidad, pero sí es posible listar todos los eventos que se puedan dar, entonces uno está frente a la incertidumbre. Entonces, incertidumbre está definida como esos posibles eventos sin la posibilidad o sin colocarles un resultado probable a cada uno de ellos. Eso es incertidumbre para las finanzas. Y más bien riesgo es cuando existen esas opciones y a cada una de ellas se les puede colocar una probabilidad. De hecho, es la manera en la cual la probabilidad se define, ¿no? Uno lista los eventos y los que son favorables contra los eventos totales es la probabilidad de ocurrencia de cada evento que estoy pretendiendo conocer.
Entonces, esa es la definición de riesgo. ¿Ya? ¿Qué más? El riesgo es esencialmente un suceso que ocurre ¿en qué momento? En el presente, en el pasado o en el futuro. Es un evento esencialmente del futuro, ¿no? Uno no habla de riesgos de cosas que ya pasaron. Las cosas que ya pasaron y que ya sucedieron son hechos. Y sobre eso ya tiene la certeza. Entonces, el riesgo eminentemente nace en el futuro. Entonces, por eso es que cuando uno hace una inversión, enfrenta un riesgo. Porque como la inversión se va a desenvolver a lo largo de varios periodos, uno no sabe qué es lo que va a suceder en esos periodos. Pueden suceder cosas positivas, que son las que uno espera, pero también pueden suceder cosas negativas. Entonces, el riesgo es eminentemente un fenómeno del futuro. Y una cosa que sí es cierta es que en la medida que nos acercamos más al momento en que el evento se va a dar, la probabilidad de cada uno de esos eventos se acerca mucho más a lo que realmente va a suceder. Si yo quiero pronosticar de aquí un evento, vamos a decir, quiero saber cuánto va a ser el tipo de cambio a diciembre, el 1 de diciembre. Pero si están parados el 30 de noviembre y quieren saber cuánto va a ser el tipo de cambio del día siguiente, es casi seguro que lo van a saber, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, es un evento que sucede en el futuro, mientras más me acerque al momento en el que va a suceder, más certeza tengo de todas las posibilidades que pueden ocurrir. O sea, la probabilidad se estima mucho mejor y nos va a dar una mejor idea de qué es lo que va a pasar. Entonces, eso porque se tiene información más certera de todas las variables que pueden afectar a ese evento. Correcto, así es. Y no hay una distancia tan grande entre el momento en que hago la estimación y el momento en el que sucede el evento. Bueno. Uno ya cuenta con más información. Eso debería ser el elemento que le permita a uno descartar algunos eventos y darle mayor probabilidad a otros. ¿Ya? Sí, el grado de certeza. Y ya ese mismo día, una hora antes, ya saben cuánto va a ser, ¿no es cierto? Y una hora después ya es un hecho consumado. Ya. Entonces, el riesgo es eso. El riesgo, ¿dónde sucede? En el futuro. ¿Qué cosa es? Una serie de eventos, cada uno de ellos con una probabilidad. Cuando esto no es posible de asignar, entonces uno está frente a la incertidumbre. ¿Ya? Entonces, una vez que conoce uno los riesgos que enfrenta, ¿qué es lo que debe hacer a continuación? Si ya sé que voy a tener que comprar dólares a futuro y no sé si el tipo de cambio va a subir o bajar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Administrar ese riesgo, ¿no es cierto? Entonces, un riesgo a futuro se gestiona, se administra, ¿para qué? Para obtener provecho de esa oportunidad y más bien mitigar los eventos adversos. Entonces, esa gestión o esa administración precisamente busca mitigar los eventos adversos. Estoy hablando de los eventos, ¿no? No estoy hablando de que el riesgo sea adverso. Lo que busca uno mitigar son los eventos que van en contra de lo que uno espera, ¿no? Entonces, si yo soy un exportador y mi proyecto es exportar mineral o es exportar un producto agroindustrial o agrícola y recibo dólares y tengo que pagar mi planilla en soles, entonces
tengo que asegurarme que cuando haga el cambio de esos dólares que me van a pagar, el tipo de cambio me ayude, ¿no? Sea un tipo de cambio alto, tenga más soles y pueda pagar más. Pero si ese tipo de cambio empieza más bien a caer, va a haber una preocupación grande para el exportador, porque va a tener menos soles. Esto es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver más sobre el tema de riesgos. Sí. Es lo que le llaman como, o sea, es lo que normalmente se hace en la administración de riesgos de cualquier empresa. Claro. Así es. Sea cual fuera el rubro. Sí, sea cualquiera fuese el rubro, en verdad. Cuando uno hace la revisión, aquí yo se los he planteado en términos de lo que las finanzas dice, ¿ya? Pero si se va a otros cuerpos académicos o de conocimientos, como por ejemplo podría ser la administración de proyectos, el project management, ¿ya? Seguramente han escuchado hablar del PMI Institute, ¿no? Que es esta institución que certifica a aquellos que quieren ser project managers, ¿no? A través de un certificado. Y este PMI tiene una guía que es la que utiliza para evaluar y certificar. Dentro de esta guía hay una definición de riesgo. Y esa definición de riesgo también hace referencia a que los riesgos en un proyecto son tanto los favorables como los desfavorables, que afectan al alcance del proyecto, al uso de sus recursos y al tiempo. No está hablando nada de finanzas, voy a ganar, está hablando en términos del alcance del proyecto, ¿no? Entonces, también hace referencia a eso. Y si quisiéramos irnos, digamos, a una ciencia no tan cercana a la administración, sino, por ejemplo, a la medicina tiene una especialización que le ayuda a identificar cuál es el perfil de enfermedades que tienen las poblaciones. Esa disciplina dentro de la medicina se llama epidemiología. ¿Ya? Y esta disciplina dentro de la medicina también define el riesgo como aquello favorable y aquello desfavorable, ¿no? Los que tienen un sesgo más bien hacia los eventos adversos son todos los grupos de conocimientos que están asociados, por ejemplo, a los temas de seguros, o que están asociados a la seguridad y salud ocupacional, o a los de desastres, ¿ya? Ellos toman no la parte positiva y negativa, sino solo la parte negativa de lo que supone un riesgo. Entonces, a la pregunta de Juan, en la empresa en verdad uno tiene diferentes áreas en las cuales va a administrar riesgo, ¿ya? Si estamos hablando de negocios, una de las cosas que alguien de finanzas debe llevar a la mesa de discusión es precisamente la noción de riesgo. Porque si él no lo hace, va a ser bien difícil que alguien más lo haga. Si están sentados con el de operaciones, con el de marketing, con el de recursos humanos, van a pensar en los riesgos, pero en estos términos, no en los términos del negocio, ¿no? Entonces, quien lo ve y quien debería aportar esa mirada es el que está en las finanzas. Ya. Y el siguiente concepto es el de rentabilidad. ¿Qué pasa acá? Profesor, Sí. antes de pasar a lo otro, en tema de riesgo desde el punto de vista de la finanza, Sí. ¿qué variables normalmente debemos visualizar como riesgo financiero? Ok. Los que vimos en el ejemplo 1700, ¿no? Hay esencialmente los tres riesgos de operación y los riesgos financieros. ¿Ya? Dentro de la parte financiera está la tasa de interés, el tipo de cambio. Y dentro de la parte de operación están los costos fijos, los precios
y la cantidad. En la interacción de esos componentes centrales son los que va a surgir dentro de una empresa no financiera la administración del riesgo. Sí, financieramente a una empresa eso es lo que le va a afectar, ¿no? En su endeudamiento, la tasa de interés, y de repente se endeuda en una moneda diferente en la que recibe sus ingresos, o recibe sus ingresos producto de sus exportaciones en una moneda distinta en la que los produce, entonces tiene la otra afectación que es el tipo de cambio. Eso es propio de cada negocio, no a todos va a afectarles el tipo de cambio, ¿no? Y cantidad en el tema operativo. Y en el tema operativo, precio, cantidad y costos fijos. Claro, pero cantidad pensado como demanda. Como demanda, como volumen, correcto. Sí. Q, exactamente. Q. Ya. Y luego tenemos el otro lado, el lado ya más interesante, no tan adverso ni sesgado a esos sucesos negativos, que es la rentabilidad o rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la rentabilidad o rendimiento? Esto viene a ser una recompensa. Una recompensa, ¿por qué? Porque cuando uno invierte, lo que está haciendo en el fondo es postergar, aplazar la utilización del recurso que tiene a su disposición. Entonces, cuando hace eso, lo que va a buscar es una recompensa. Y esa recompensa es lo que se conoce como rentabilidad, por el tiempo en el cual no voy a disponer de ese recurso. Entonces, la mirada más lucrativa habla de rendimiento esperado, de una rentabilidad esperada, la búsqueda de satisfacer un deseo de obtener una ganancia. Y más bien la parte más conservadora habla de rentabilidad como la protección ante la erosión del poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Entonces, cuando uno mira la rentabilidad, tiene la mirada más, como les digo, lucrativa, la mirada que busca hacer lo mejor o las mayores ganancias, y tiene la otra mirada que es una mirada de protección. Quiero rentabilizar, pero sin exponerme a demasiado riesgo, solo cubriéndome de la pérdida de poder adquisitivo. En el otro lado no, quiero rentabilizar, quiero correr riesgos, quiero enfrentar situaciones en donde tengo muy buenas oportunidades, pero también pueden haber adversidades. Entonces, busco mitigar esas adversidades para aprovechar las oportunidades. Eso es el rendimiento más lucrativo, el rendimiento esperado. Entonces, eso es rendimiento. Y igual, en la medida que aquí dice, ¿no? Vamos a leerlo acá. Dice, generalmente, ¿dónde está? Acá está. Generalizando nuevamente, cuanto más largo es el vencimiento, mayor se considerará el riesgo, si todo lo demás está igual. Y eso significa que habrá una mayor percepción de ganar más o perder, y por lo tanto la recompensa que se pida también será mayor. Entonces, no solo hay una relación riesgo-rentabilidad por el mismo hecho de correr más riesgo, sino también por el hecho de aplazar mucho tiempo el beneficio que uno va a obtener. Entonces, mientras más aplazamiento haya, más rendimiento uno deberá pedir como recompensa.
¿ya? Y este es un ejemplo de rentabilidad y ganancia. Aquí un poco para precisar esos dos conceptos. Ya. La ganancia se expresa en términos monetarios, términos nominales, y más bien la rentabilidad se expresa en términos porcentuales. Ambas hablan de lo mismo, pero se expresan de diferente forma. La ganancia expresa cuántos billetes y monedas más tienen. La rentabilidad expresa eso mismo, pero en términos relativos. ¿Cuánto representan esos billetes y monedas de la inversión que uno realizó? ¿Ya? Entonces, aquí se pone este ejemplo. Dice, se ganaron hasta 70 por cada 100 que se invirtieron. ¿Eso qué quiere decir? Que la inversión que uno realizó fue de ¿cuánto? De 100, y al final ¿cuánto obtuvo? 170. Aquí colocó 100 de inversión y al final obtuvo 170. ¿Cuánto fue la ganancia? 70. ¿Cuánto fue la rentabilidad? 70 de 100. 70%. ¿No? Estos 100 son los que invirtió, estos 70 son los que ganó. ¿Ya? Entonces, son dos formas alternativas de ver el resultado. Esto, como dije, está en términos absolutos o monetarios, y esto está en términos relativos o porcentual. ¿Ya? Sea cualquiera la forma en la que mida lo que he obtenido como ganancia o como rentabilidad, estas dos formas de medir siempre están asociadas o vinculadas a la inversión. Siempre. Cuando uno habla de rentabilidad, está hablando de que ha invertido algo, no está hablando de ventas y cuánto le queda de la venta. La rentabilidad no es un margen. La rentabilidad es un comparativo de cuánto gané respecto de cuánto invertí. Eso es la rentabilidad. Y aquí uno puede observar ya la relación riesgo-rentabilidad. O sea, si uno ve esos instrumentos, ¿no? Dice rentabilidad promedio por tipo de instrumento, de diciembre a diciembre, todo un año, ¿no? Entonces, una de las cosas que primero uno identifica es que hay instrumentos que rinden más y hay otros que generan pérdidas, ¿no es cierto? Lo segundo es, yo puedo comparar esos rendimientos y decir que un rendimiento es mejor que otro. Por lo que vimos en las sesiones de riesgo operativo con el ejemplo 1700, no. Porque, por ejemplo, invertir en la Bolsa de Valores de Lima, que significa comprar acciones, cuyas ganancias están sujetas a los desempeños de las empresas, y eso puede ser cambiante, no es lo mismo que invertir en un bono, ¿verdad?, que me genera una menor variabilidad y un resultado más predecible. Entonces, los riesgos a lo largo de estos instrumentos son diferentes. Es más, si hablo de un depósito bancario en una institución de las 4 más grandes que hay en el país, es bastante poco probable que no me devuelva el dinero ni me pague lo que me está ofreciendo. Entonces, ese 2.88 que está allí de los depósitos bancarios en soles, ya parece poquito, y yo diría es menos que 70% que en la bolsa de valores, claro, pero el riesgo que se asume también es menor. Entonces, no puedo comparar uno con otro. No puedo decir es mejor poner tu dinero en el banco, o en el banco estoy perdiendo por no poner en la bolsa. Claro, a ver, invierte en la bolsa, asume ese riesgo y obtén el 69%. ¿Ya? Frente al otro instrumento que me genera una mayor
seguridad. ¿No es así? Normalmente las AFP invierten en un mix, ¿no? Sí, dependiendo de los fondos que tengan, van a invertir en un mix, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este es un ejemplo de lo que significa riesgo y rentabilidad. ¿Ya? ¿Por qué es importante hacer esa introducción para el tema de la tasa de descuento? Porque, a ver, lo que uno tiene es un horizonte, ¿no es cierto? Y ahí tiene ingresos y egresos. En la parte de ingresos lo que tiene es precio y cantidad, y en la parte de ingresos lo que tiene costos, gastos e impuestos, que es lo que hemos visto, ¿no es cierto? En el ejemplo de la mina y del proyecto de transporte. ¿Ya? Entonces, luego, ¿qué hace uno con esos flujos de ingresos y egresos? Lo que hace es calcula un flujo de caja, ¿no es cierto? Un flujo de caja operativo, que es lo que hicimos también, ¿ya? Proyectado para nuestro ejemplo en 8 años. Una vez que tiene flujo de caja, ¿qué es lo que le agrega? Las inversiones, ¿no? Le agrega las inversiones. En nuestro caso ha habido una sola para la mina y una sola para el proyecto de transportes, y luego se juntaron ambas en un solo proyecto. Pero pueden haber también reposiciones, pueden haber cambios de los activos, y eso supondría inversiones a lo largo de el horizonte de evaluación, ¿ya? Y por último, que es algo que no hemos considerado en la evaluación que hemos realizado, es el valor terminal, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ferrocarril, ¿cuánto tiempo podía ser explotado? 30 años. Si solo lo estamos utilizando, 8. Ese tiene un valor al final de los 8 años, y eso no lo hemos considerado todavía. No hemos hecho esa inclusión. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos flujos? Hay que traerlos al presente, ¿no es cierto? Y para eso necesitamos una tasa de descuento. Necesitamos una tasa de descuento. Necesitamos un K, una tasa de descuento. ¿Para qué? Para traer todos los flujos del futuro al presente. Es decir, para hacer esto, ¿qué es lo que ya hemos hecho en el ejemplo? Teníamos ingresos, egresos, inversiones, nuevas o reposiciones, flujo de caja económico, ¿no? Así eso llegamos. Luego teníamos toda la serie, utilizamos una tasa y lo trajimos al presente. Salía positivo en un caso y en el otro caso negativo, ¿ya? Y al final está el valor terminal, justo en el último periodo, en el periodo N, que es el que no hemos considerado. Ya, entonces, lo que necesitamos es ver cómo se puede determinar esa tasa. Y por eso hemos hecho la introducción riesgo-rentabilidad, porque los modelos, como les decía, que nos ayudan a determinar esta tasa, vinculan el riesgo con la rentabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estimo esta tasa de descuento? ¿Ya? Lo voy a hacer a través del costo de oportunidad de capital. El costo de oportunidad de capital me va a permitir saber cuánto es la tasa de descuento. Una tasa de descuento es una tasa que, en términos planos, me ayuda a traer un flujo del futuro al presente. Eso es una tasa de descuento. ¿Cuál debería ser la tasa de descuento apropiada para los proyectos? El costo de oportunidad de capital. Entonces, los modelos que vinculan riesgo con rentabilidad ayudan a determinar el costo de oportunidad de capital. ¿Ya? Y eso me permite definir la tasa de descuento.
Entonces, en la evaluación de un proyecto, la tasa de descuento se calcula como el costo de oportunidad de capital. ¿Está bien? Entonces, en la evaluación de inversiones, la tasa de descuento se obtiene a partir de la definición y estimación del costo de oportunidad de capital. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tasa de descuento y costo de oportunidad de capital? Este es un concepto más operativo. Esto me ayuda a instrumentalizar el valor presente. ¿Ya? Y más bien el costo de oportunidad de capital, vamos a decir, es la parte más conceptual. Que yo use el costo de oportunidad de capital como tasa de descuento para tener los flujos al presente es lo que se hace en la evaluación de inversiones. En la evaluación de inversiones yo tengo que ir por el costo de oportunidad de capital y de allí utilizar eso como tasa de descuento y hacer mi evaluación. ¿Bien? Entonces hay varios modelos que se han desarrollado para determinar este costo de oportunidad de capital, ¿ya? Pero antes de eso vamos a hacer algunas precisiones sobre la tasa de descuento. ¿Cuáles son esas? La primera de ellas es el riesgo. ¿Qué significa el riesgo para la tasa de descuento? ¿Ya? Que precisamente a partir del costo de oportunidad de capital lo que nos damos cuenta es que las tasas de descuento cambian si los flujos que estoy evaluando cambian. Entonces, si voy a evaluar un flujo de caja económico, ¿qué tasa de descuento debería usar? Una tasa que refleje ¿qué riesgo únicamente? Que refleje el riesgo del negocio. ¿Ya? ¿Qué significa el riesgo del negocio? El riesgo de operar, el riesgo de realizar la actividad al margen del financiamiento. ¿Está bien? Eso es el riesgo. Entonces, cuando yo voy a usar una tasa de descuento, lo primero que me tengo que preguntar es ¿qué flujo de caja voy a descontar? Cuando sé qué flujo de caja voy a descontar, ya sé qué tipo de tasa de descuento tengo que utilizar. Si es un flujo económico, la tasa tiene que ser una tasa económica. Si es un flujo financiero, tiene que ser una tasa financiera. Tasa de descuento financiera. ¿Cuál es la diferencia? Que una está incorporando un riesgo solo operativo, la primera, y la otra está incorporando tanto un riesgo operativo como un riesgo financiero. Ambas. Entonces, primera precisión. Cuando vayan a utilizar la tasa de descuento, no se olviden de preguntarse primero qué tipo de flujo de caja es el que voy a traer al presente. ¿Ya? Entonces, hay que ubicar el riesgo en los flujos de caja o en la tasa de descuento. Eso es lo segundo. Entonces, la tasa de descuento, ¿qué va a permitir? Incorporar el riesgo, ¿no es cierto? El riesgo va a estar metido acá. El riesgo va a estar acá. Entonces, si el flujo de caja es económico, mi tasa debe ser económica. Si el flujo de caja es financiero, ¿cómo debe ser mi tasa de descuento? Financiera. Financiero. Entonces tiene que usar una tasa de descuento de corte financiera también. Financiero. Tasa de descuento financiera. ¿Qué significa que sea financiera? Que ya incluye el efecto de la deuda. Eso lo vamos a ver en la última sesión. Ya como un ejemplo práctico, que incluye el efecto de la deuda. Mientras el flujo de caja económico no.
Este no tiene ese efecto, no tiene el efecto del endeudamiento. ¿Ya? Entonces, lo que está ahí resume lo que hemos dicho. ¿Ya? Cuando yo tengo el flujo de caja, salud, cuando yo tengo el flujo de caja, ese que está aquí, que está acá abajo, el riesgo de ese flujo de caja, ¿dónde va a estar incorporado? En la tasa, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ya. Va a estar incorporado en la tasa, acá. Ahí va a estar incorporado el riesgo del flujo de caja. ¿Qué pasa si, como nosotros acabamos de hacer en el ejercicio de del proyecto minero, incorporamos el riesgo ya no en la tasa, sino en el flujo? ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos que el precio cambiara, ¿no es cierto? Que empezara a moverse. Eso quiere decir que el riesgo ya ¿dónde lo estamos metiendo? En el flujo, ¿no es cierto? Porque hacemos que el flujo se mueva. Entonces, ¿qué deberíamos ajustar? La tasa. Porque no debería suceder que el riesgo esté incluido en dos lugares. No debería estar incluido en la tasa y a su vez en el flujo, porque si no estaríamos castigando doblemente la evaluación del proyecto. Entonces, el riesgo o va en el flujo o va en la tasa. Nunca en los dos casos a la vez. ¿No? En ninguna otra variable. Así es. Esas son las dos variables que financieramente recogen los riesgos. ¿Ya? Listo. Siguiente punto. Siguiente punto. Periodicidad. ¿Ya? Esto es algo que apunta un poco más a la parte operativa. ¿Ya? ¿Qué significa la periodicidad? Que tengo que fijarme cómo está construido el flujo de caja económico financiero. Si el flujo de caja es mensual, la tasa de descuento tiene que estar en una periodicidad mensual. Si el flujo de caja es anual, la tasa de descuento tiene que estar en una periodicidad anual. Por defecto, la tasa de descuento viene en una periodicidad anual. ¿Está bien? Entonces, si por alguna razón hago una proyección mensual y me olvido de cambiar la tasa, en verdad estoy castigando enormemente el proyecto. ¿No? Entonces, la tasa de descuento y el flujo de caja deben conversar en la periodicidad en la cual están expresados. Flujos semestrales, tasas semestrales. Moneda, ese es otro gran problema que suele pasar. Si el flujo de caja está en soles, la tasa de descuento, ¿en qué moneda debe estar expresada? En soles. Si el flujo de caja está en euros, la tasa de descuento tiene que estar expresada en euros. Yo no puedo usar una tasa expresada en dólares para descontar un flujo de caja en soles. ¿Está bien? Entonces tengo que expresar la tasa de descuento en la misma moneda en la que se expresan los flujos de caja, sea económico, sea financiero. El que vayan a emplear, tiene que haber una correspondencia entre lo que está recogiendo esta tasa en términos de la moneda y el flujo de caja en qué moneda se ha expresado. Y finalmente, precios. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que cuando uno estima el flujo de caja, sea económico, sea financiero, tiene dos maneras de hacer el tratamiento de la proyección. Una es incluir el efecto de los cambios del precio, pero no como lo hemos hecho, que es a través de la volatilidad, sino como reflejo de que los precios suben en el tiempo, es decir, de que hay inflación.
O por otro lado, que los costos también suben, ¿no? Suben los salarios, suben el costo de los insumos, suben los alquileres, suben los seguros, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de costos que suben de precio. Entonces, si el flujo de caja muestra, recoge el hecho de que los precios están incrementándose, es decir, la inflación, la tasa de descuento también debe estar recogiendo la existencia de la inflación. Y más bien, si hacemos un flujo de caja que no está ajustado por la inflación, la tasa de descuento tampoco debe incluir a la inflación. ¿Ya? Ahorita vamos a eso un poquito más en detalle. Si hay inflación, la tasa de descuento tiene que moverla. ¿Perdón? Si hay inflación, la tasa de descuento tiene que ajustarla. Si hay inflación, no. Por lo general la tasa ya viene, no por lo general, la tasa de descuento ya viene expresada con inflación. Todas las tasas en general. Más bien eso me ayuda a decir lo contrario. Que si yo proyecto un flujo de caja y ese flujo de caja no ha incorporado la inflación, la tasa de descuento debería extraérsele la inflación, debería quitársela. ¿No? Ya. Entonces, de lo primero que hablábamos, ¿no? Esto un poco ya era lo que les había dicho acá. El riesgo operativo o riesgo del negocio, tasa de descuento económica, flujo de caja económico. Riesgo operativo más riesgo financiero, tasa de descuento financiera, flujo de caja financiero. No puedo mezclar, ahí sí no puedo hacer cruces. La periodicidad. La tasa de descuento viene expresada para un periodo de 360 días o un año. Entonces, ¿cuáles son las periodicidades más comunes? Mensuales, bimestrales, trimestrales o semestrales, ¿no? Además del anual. Entonces, si el flujo de caja está denominado en alguna de estas periodicidades, en automático lo que tengo que hacer es llevar la tasa de descuento a esa periodicidad. ¿Cómo hago eso? Con la equivalencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esta tasa de periodicidad anual la tengo que llevar a una tasa de la periodicidad en la que se encuentra el flujo de caja. Si el flujo de caja está cada 30 días, entonces la tasa tiene que expresarse para periodos de 30 días. Por ejemplo, aquí tenemos una tasa de 12% para 360 días. Si mis flujos están colocados trimestralmente, la tasa que yo debo usar para descontar esos flujos trimestrales no va a ser 12. ¿Cuánto va a ser? El equivalente para los 90 días, que es ¿cuánto? 2.87. ¿Cómo consigo esto? Con esta expresión. ¿Ya? Ese es un trimestre, ¿no? Y si más bien mis flujos de caja están expresados semestralmente, cada 180 días, la tasa tiene que reflejar solo el tiempo de 180 días. Es decir, de 12%, que es al año, bajará a 5.83% para 6 meses, medio año. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. El tema de la inflación. A ver, ¿cómo es esto? Aquí tenemos una noticia que dice lo siguiente. Los salarios de América Latina se van a expandir, decía, esto era para el año 2014, alrededor del 9% en promedio. Decía que Perú y Uruguay iban a registrar el mayor aumento del poder adquisitivo. ¿Ya? Luego aquí dice, según Mercer, que es una consultora, en el 2014 el Perú iba a registrar un aumento del 5.7% de los salarios. Pero el Fondo Monetario estimaba para ese mismo año que la inflación iba a ser 2.5%. ¿Y eso qué significaba? Que en neto el incremento iba a ser ¿de cuánto? De 3.2. Entonces, esos tres datos
son los que se refieren a la vinculación que debe haber entre la tasa de descuento y la inflación. ¿Cómo así? A ver, según Mercer, ¿cuánto iba a ser el incremento salarial? 5.7. Según el Fondo Monetario, la inflación, 2.5. Entonces, en neto, ¿cuánto iba a quedar? 3.2. Entonces, esto de aquí, los economistas le denominan incremento corriente. Esto de aquí es lo que se conoce como inflación esperada, porque en ese momento lo que el Fondo Monetario estaba haciendo es una estimación, ¿no es cierto? Se pudo haber basado en el pasado, se pudo haber basado en un modelo, en lo que fuese. Lo que estaba señalando era su pronóstico de cuánto iba a ser la inflación, ¿no es cierto? Y en consecuencia iba a dar un resultado de un incremento neto, dice ahí, ¿no? Pero eso corresponde técnicamente a un incremento real. Entonces tenemos allí los tres elementos que me permiten transitar entre los flujos de caja corriente y los flujos de caja reales, o entre las tasas corrientes y las tasas reales. Para pasar de una tasa corriente a una tasa real, ¿quién se interpone? ¿Quién está al medio? La inflación. Entonces, si la tasa de interés o la tasa de descuento o una tasa, vamos a decir, es 8% y se estima que la inflación se expresa así, para los economistas va a ser 3%, la tasa de descuento real, ¿cuánto va a ser? 5. Entonces, esta es una tasa real. Esta es una tasa corriente. ¿Sí? ¿Este 5% incluye o no incluye la inflación? Ya no la incluyes, la ha retirado, ¿no es cierto? Este 8% sí la incluye, ¿no es así? Ya. Entonces, esa es la distinción. Entonces, la manera sencilla es así como se ha explicado, pero la expresión que me ayuda a pasar de una tasa a otra es esta. Y esta expresión se la debemos a Irving Fisher. Por eso es que esta se conoce como la fórmula de Fisher. La fórmula de Fisher vincula una tasa real con una tasa corriente. R es la real, I es la tasa corriente. ¿Y las vincula a través de quién? De la inflación. ¿Por qué es posible hacer la resta? La resta es posible hacerla cuando las tasas de interés son bajitas. Miren, ¿eh? Pasa esto. Pasa lo siguiente. Esta es la expresión, ¿no es así? La que estaba hace un rato. Entonces lo que va a hacer es multiplicar. Lo que está aquí abajo pasa a multiplicar y aparece esto. Luego lo intercambiamos, le cambiamos de lugar y vamos a multiplicar lo que está acá. ¿No? Entonces cuando uno multiplica, ¿qué aparece? A este lado, al lado izquierdo, sigue uno más, ¿no es cierto? Primero, 1 por 1, 1. 1 por R, R. 1 por pi, pi. Y luego R por pi, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si simplificamos, el 1 que está aquí con este 1 se restan, solo quedaría I, solo quedaría R, pi y R por pi, ¿no es cierto? Así quedaría. Ya. ¿Cuándo se puede, si ustedes ahí se dan cuenta, en lo que hemos hecho acá, en esto, hemos obviado una parte, ¿no es cierto?, de lo que está ahí. Solo nos hemos quedado con R y con pi, ¿no es cierto? ¿A quién le hemos dado poca importancia? A la multiplicación. Ya. ¿Cuándo es posible hacer eso? Cuando la multiplicación es de dos números pequeños. Cuando este producto es de una tasa de, vamos a decir, 2% con una tasa de 1%, este producto es, para efectos del total, poco significativo. Entonces se puede quedar como R más pi, o como I menos pi. ¿Ya? Entonces, por esa razón, uno lo puede hacer como lo ha presentado esta noticia, así, como resta. Pero lo correcto es usar esta expresión.
¿Ya? Y entonces aquí aparecen los conceptos de real o constante y de corriente o nominal. ¿Ya? Entonces uno puede expresar los flujos de caja o las tasas en términos reales, y como sinónimo de eso puedo utilizar constantes, o puedo decir acá que son nominales o corrientes. Entonces, cada vez que escuchen que un flujo de caja esté expresado en términos corrientes, ¿qué significa? Que ha incorporado la inflación. Y si escuchan más bien que un flujo de caja está expresado en términos constantes, que no la ha incorporado. Es decir, el salario, por ejemplo, si es un proyecto a 10 años, vamos a decir que yo empiezo a ganar en ese proyecto como estimado 5.000 soles. En el año 10 voy a seguir con 5.000 soles. El costo no ha subido. Esos son términos constantes. Pero si yo digo 5.000 el primer año y le voy aumentando la inflación año a año, y en el año 10 llego a 7.000, esos son términos corrientes. Entonces uno es corriente y el otro es constante. Uno es nominal y el otro es real. ¿Ya? ¿Quién está de por medio? La inflación. Pero normalmente los proyectos, ¿en qué tipo, en qué métodos se usan? ¿O qué tasa nominal o real? De las dos maneras. Uno puede encontrar evaluaciones en términos reales y otras evaluaciones en términos nominales. Sí. Cuando, digamos, intervienen cantidades o precios que fluctúan mucho, mejor es tenerlos en términos nominales o corrientes. Hay que diferenciar la fluctuación del incremento de precios. Pero si incrementa precios, también es por efecto de inflación. A ver, el ejemplo que vimos nosotros era por volatilidad. Claro, pero Ya. Pero si voy a incrementar consecuencia del aumento de sostenido de precios, sí. Eso sí es más bien corriente o nominal. Pero para efectos de simplificación de un flujo, de un proyecto, normalmente se determina de que los precios son, digamos, Cambiantes. corrientes, ¿no? Sí. Sí, corrientes. Sí. O sea, que son, Te suman la inflación. Sí. Pero no se dan cuenta de eso. Simplemente lo hacen porque dicen, no, los precios van a subir. Ya. Pero por ejemplo, en donde no hacen eso es en la inversión. O sea, si yo voy a reponer, por ejemplo, el mobiliario a los 3 años, muy pocos le incrementan el precio al mobiliario. en ese caso lo mantienen constante. ¿Te das cuenta? O sea, en verdad usan ambas cosas y a veces lo intercambian. ¿Sí? O, Eso sería un error. sí, claro. Entonces, a menos que haya una explicación, como en el caso de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Los precios más bien de los equipos tecnológicos, más que subir, tienden a bajar. O a mantenerse al menos iguales, ¿no? Ahora les voy a mostrar unos ejemplos de cómo utilizan los flujos de caja. ¿Ya? Y una cosa más. ¿Ya? Si esta tasa fue calculada en dólares, la inflación tiene que estar expresada en dólares, en soles, en euros, en yenes, ¿en qué? En dólares, para que esta tasa real también sea en dólares. O sea, yo no puedo mezclar acá. O sea, no puede ser que esto sea soles, acá utilice euros y esto de acá sale cualquier cosa. La moneda tiene que ser la misma, tiene que respetarse. Soles, 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 dólares, 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 yenes, 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 euros, 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 todo es lo mismo. ¿Ya? Porque en verdad cuando uno está calculando la tasa real, lo que está encontrando es el verdadero poder adquisitivo en esa moneda. No está haciendo otra cosa.
Listo, sí, Para un proyecto aquí en el Perú, la moneda oficial es el sol. sí. Pero muchos tienden a llevarla a la moneda del dólar. Sí, Ya, entonces, ahí posiblemente todo lo definen en moneda en dólares, Ujú. pero usan la tasa de inflación mensual, local, sí. que es en soles. Eso está mal. Entonces, ahí tendríamos que usar el método de conversión del... Tenemos que usar la tasa de inflación de Estados Unidos, la inflación. claro, para que refleje el cambio de los precios en dólares. Ya. Y la pregunta es qué tan real puede ser eso, mejor, digo, qué tan verdadero puede ser eso respecto al proyecto. Mejor debería ser hacer una estimación en soles, proyectar la tasa de inflación y proyectar el tipo de cambio más bien. Y si se calcula todo, digamos, en soles, todos los resultados después ya tranquilamente lo puedo convertir a dólares. Ya no tiene... A dólares, pero utilizando el tipo de cambio de cada momento. Otra cosa que también suele pasar es que... Sí, de cada momento. Otra cosa que también suele pasar es que usan la misma inflación para el precio como para el costo. Sí. Algo fino tendría que distinguir la inflación del precio de la inflación del costo. El salario, por ejemplo, el salario no se mueve con la inflación de los bienes de consumo, necesariamente. Ya. Entonces, la tasa real precisamente me ayuda a la evaluación de proyectos. Flujo de caja corriente se descuentan con una tasa de descuento corriente. Flujo de caja real se descuenta con una tasa de descuento real. Y el otro es el tipo de cambio. ¿Ya? Entonces, el tipo de cambio no es otra cosa que la expresión de una moneda en los términos de otra, ¿no es cierto? Entonces, un dólar se expresa en soles o un sol se expresa en dólares, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo hacemos para saber cuál es la que tiene que expresar una unidad de la otra moneda? Aquí se habla, los economistas introducen el concepto de moneda débil y moneda fuerte. Entonces la moneda débil es la que se utiliza para expresar una unidad de la moneda fuerte. La moneda fuerte en este caso es el dólar. Entonces el dólar va como la unidad y la otra es la que expresa en una cantidad de veces cuántas monedas de esas se necesita para comprar un dólar. Entonces tenemos la primera expresión la que utilizamos. Y luego tienen dos tipos de cambio, ¿no es cierto? Cambio compra, cambio venta. Esto siempre está visto desde el punto de vista del banco o de la entidad que hace el cambio. Entonces cuando me dan el tipo de cambio compra, ¿quién va a hacer la compra? El banco. Cuando me dicen tipo de cambio venta, ¿quién va a hacer la venta? El banco. Entonces es ¿a cuánto me paga el banco? ¿Cuánto me cobra el banco? ¿No? Así, de esa manera. Y luego podemos tener el tipo de cambio promedio, ¿no? Ya. Porque eso es importante también, ¿no? A propósito de los soles y de los dólares. Igual, cuando queremos pasar, si esta tasa está en dólares, ¿ya? Y nuestro flujo de caja está en soles, lo que tengo que hacer es llevar esta tasa a una tasa en soles. ¿Ya? No puedo utilizar el flujo de caja en soles y una tasa en dólares. ¿Ya? Igual estaría cometiendo un error ahí. ¿Cómo hago esa conversión? Esta fórmula es bastante parecida a la de la inflación, si la observan, ¿no? Se parece mucho a esta de acá. Se parece bastante. Esta también es una fórmula de Fisher, porque fue él también el que planteó esa igualdad cuando hay paridad de poder de cambio. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos?
la devaluación del dólar o del sol. Como la moneda que ayuda a expresar una unidad de la moneda fuerte es el sol, entonces tenemos que usar la devaluación de esa moneda, la devaluación de la moneda débil. Entonces, el dólar, o la tasa en dólares, o la tasa de descuento en dólares, va a tener su equivalencia en función de cuánto sea la devaluación y cuánto sea la tasa en soles. ¿Ya? Aquí, tanto como en la otra expresión, lo que no hay que dejar de tomar en cuenta es que tanto la devaluación como la inflación son variables futuras, ¿ya? No son variables pasadas, son expectativas sobre el comportamiento de esas variables. Y más bien ahí es donde radica un poco el problema, ¿no? Cuando yo hablo de la inflación para pasar de una tasa corriente a una tasa real, o cuando hablo de la devaluación, eso es para pasar de una tasa corriente a una tasa real, y eso es para pasar de una tasa en soles a una tasa en dólares. ¿Está bien? Entonces, sea que utilice la inflación o sea que utilice la devaluación, esas son miradas a futuro del comportamiento de esas variables, no son miradas del pasado. Entonces, si hoy estoy parado, ese es el hoy, y mi proyecto dura 8 años, ya no importa cuánto fue la inflación hacia atrás, lo que importa es cuánto va a ser la inflación esperada. Igual acá. Si estoy parado aquí y este es el momento de evaluar el proyecto, el hoy, no importa si en los meses previos o en el año previo hubo mucha volatilidad, lo que importa es cuánto va a ser la devaluación en adelante, la devaluación esperada. Entonces lo que importa es la mirada a futuro, no la mirada histórica. Y precisamente ahí está el problema. ¿Cómo calculo la inflación a futuro? ¿Cómo calculo la devaluación a futuro? Si ustedes van a ver el marco macroeconómico multianual del Ministerio de Economía y Finanzas, proyecta el primer año, proyecta el segundo y después todo es igual. ¿No? Si ustedes van a ver el tipo de cambio, cuánto va a ser el 2021, lo ha proyectado para el 2020 y de ahí dice que es el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde radica la dificultad para pasar de corriente real o de soles a dólares? Acá, en esto. Ahí está la dificultad. ¿Cómo utilizo un buen aproximado para hacer esa estimación? Entonces, ese era ya el último punto. Igual, acá también se puede simplificar. A ver, ¿devaluación qué significa? ¿Que el tipo de cambio va a subir o va a bajar? Tipo de cambio va a subir o va a bajar. Acuérdense que estamos expresando soles para un dólar. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Un dólar, 3.30 soles. Entonces, si hay devaluación, ¿qué significa? Que este 3.30 se va a ir a 3.40 o se va a ir a 3.20. Este de acá, ¿hacia dónde va a ir? Se va a ir hacia arriba, ¿no es cierto? Se va a ir hacia 3.40. Entonces, eso es una devaluación. La moneda pierde poder ¿frente a quién? Frente al dólar. Por eso esta es la moneda débil, esta es la moneda fuerte. Por eso que cuando más bien va hacia 3.20, ¿de qué empiezan a hablar? La moneda se está fortaleciendo. Eso es lo que empiezan a decir. Se está apreciando. Ya. Entonces, si estamos en un proceso de devaluación, entonces
Este cambio significa que hay un aumento, ¿no es cierto? Un aumento porcentual. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo conmigo? Si pasa de 3.30 a 3.40, ¿cuánto va a ser el aumento porcentual? A ver, veamos. Acá lo ponemos. ¿Cuánto es el aumento porcentual? 3.4 entre 3.3 menos 1 por 100. 3%. ¿Ya? Entonces, eso de aquí supone un aumento del 3% del tipo de cambio, es decir, de evaluación. ¿Está bien? Ya. Si eso es así, si eso es así, ¿cuál tasa de descuento debería ser mayor? ¿La de soles o la de dólares? Vamos a decir que la tasa de descuento en dólares es 8%. ¿Cuánto será la tasa de descuento en soles? ¿Será más de 8 o menos de 8? Más 3%, ¿no es cierto? ¿Cuánto? 11. ¿Eh? Entonces, en un proceso de devaluación, la tasa debería ser, en soles debería ser mayor que la tasa en dólares. ¿Está bien? Ya. Entonces, por lo general, en nuestro medio siempre va a pasar esto, que la tasa en dólares es menor que la tasa en soles, porque nosotros siempre estamos enfrentando devaluaciones. O sea, coyunturalmente puede ser que el tipo de cambio se aprecie, ¿no? El año 2012 o hace 2 años, o hace un año también han habido momentos en los cuales ha fluctuado e instantáneamente más que devaluarse se ha apreciado. Pero eso no es un comportamiento de largo plazo, de mediano plazo, ¿no es cierto? Si ustedes tuvieran que pronosticar el tipo de cambio, no sé, a 3 años, quizás la probabilidad de que suba sería mayor que la de que baje. O sea, uno no diría el tipo de cambio se va a ir a 2.80, ¿no? Diría más bien puede ir a 3.50. Sin tener la certeza o una probabilidad bastante alta de que suba, uno podría entender que podría ser más bien un comportamiento ascendente. ¿Dónde se suele ver eso? Con mayor con mayor sencillez o con mayor transparencia, cuando el Perú emite bonos, y hay bonos que los emite en soles y hay otros que los emite en dólares. Entonces, cuando uno ve lo que pagan esos bonos en soles, la curva normalmente es así, y cuando ve lo que esos bonos pagan en dólares, la curva es así. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la tasa que pagan los bonos en soles es mayor que la tasa que pagan los bonos en dólares, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué es así? Porque siempre se espera que haya devaluación. Coyunturalmente puede haber apreciación, pero los mercados, cuando le ponen las tasas a esos instrumentos, les están diciendo que lo que los inversionistas esperan es que haya devaluación, no que haya apreciación. Y en ese caso, si están calculando bonos a 10, 20 años, ¿cómo lo están proyectando en este caso lo que en otra situación no pueden proyectar, que es la tasa de inflación? La tasa de devaluación. En este caso sería la tasa de devaluación. Vamos a entrar para ya ir terminando. Pero las tasas igual que están proyectadas
igual contienen inflación. De su propia moneda, claro. De su propia moneda contienen, así es. Vamos a entrar a la página del MEF. Aquí inversión, deuda. ¿Dónde está deuda? Deuda pública. Deuda pública, emisiones globales, informes y reportes, el reporte diario, a ver, el del 8. Acá, esto es soberanos globales, acá está. Miren, ¿eh? Eso es 8 de abril. ¿Cuándo ha sido 8? Lunes, ya. Entonces el lunes así estaba la cotización. El rojo son los bonos emitidos por el Perú en dólares. ¿Ya? Hasta aquí hay emisiones hasta 30 años, vida media en años. Y los que están arriba son los que están emitidos en soles. Entonces, si ustedes vieran, vamos a decir, van a evaluar un proyecto a 10 años. A 10 años se espera que haya esta brecha entre el sol y el dólar. ¿Ya? Esta sería la tasa que rinde el bono en soles, ¿no es cierto? O sea, la tasa sería la tasa de interés en soles, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? A 10 años. 5.13%. A ese mismo periodo, un instrumento emitido por el Perú en dólares, ¿cuánto rinde? 3.17. Ya, 3.17. ¿Qué sería la diferencia? La devaluación, ¿no es cierto? ¿No está? Con eso tendrían la devaluación. ¿Qué era lo que decíamos que hace un rato que era lo complicado, ¿no? Estimar. Y ya. Estos datos, ¿quién lo está colocando? El mercado. Estos datos los coloca el mercado. Acá abajo está la negociación. Compra y venta de esos instrumentos. Esas tasas son las que se hacen rango dentro de la negociación. No, no es la tasa que paga, que dice el instrumento que va a pagar. Esto es producto de las compras y ventas. Son las tasas que se estiman que va a rendir estos bonos que vencen en 10 años. ¿No? Claro, ¿qué es lo que sucede? Cuando, vamos a decir, yo tengo un bono, ¿está bien? Y el bono vence a 10 años. Y vienes tú, Juan, y me lo quieres comprar. Tú me ofreces un precio, ¿no es cierto? Cuando me ofreces ese precio, implícitamente me estás diciendo cuánto quieres ganar. De ahí sale esa tasa. Entonces, cada vez que hay compra y venta, el comprador revela cuánto quiere pagar por el bono para comprarlo, ¿no es cierto? En ese momento está diciendo qué tasa de interés es la que quiere ganar. Así sale esa curva. Entonces, en la medida que hayan transacciones, hay gente que está revelando cuánto es lo que está queriendo ganar cuando compra el bono. Entonces está mirando al Perú, dice este país, la línea gris es los instrumentos, pero de Estados Unidos. Así es. Entonces mira, a 10 años, ¿cuánto paga un bono en Estados Unidos? 2.52. Por venir y colocar su plata en el Perú, ¿cuánto más te esperarían ganar? 3.17, ¿no es cierto? Esa diferencia, ¿qué refleja? El venirse al Perú, ¿no es cierto? Ya. Ese es el riesgo país. Ese es el spread del riesgo país. Así es.
Y mientras más tiempo haya, ¿qué debería pasar con ese riesgo? Que sea mayor, porque es más tiempo, era lo que leímos en la lectura. Mientras más plazo haya, mientras el vencimiento se aleje más, el riesgo es más grande. Y eso es lo que está reflejando esa curva. Y ahí esa curva cambia todos los días. Todos los días. Ya. Acá, este es el reporte del 8. Acá está el reporte del 5. Acá era 3.16, 5.14, ¿no es cierto? Cambió. Esto lo debe sacar, a ver, dice la fuente, no. Debe ser Bloomberg. No está. Pero debe ser Bloomberg. ¿Está bien? Entonces, aquí están pronosticando la devaluación. Y si quieren pronosticar la inflación, hay otro instrumento. ¿Está acá o no? No, no está. El Perú tiene unos bonos de valor actual constante, a los cuales le suma la inflación, y esos también se cotizan. Entonces, cuando compara esos con los bonos, esos también se llaman bonos indexados, cuando los compara con los bonos que pagan una tasa nominal o corriente, ahí encuentra la inflación. La inflación también pronosticada. No están acá, o ya no hay. Sí deben haber, no los han colocado. No están todos los bonos del Perú, ¿no? Pero de esa manera pueden conseguir la diferencia entre soles, dólares, o entre real y corriente e inflación, que es lo que necesitamos para esto. Y entonces, ¿dónde se utiliza bastante esto? En dos campos. Cuando uno quiere estimar el tipo de cambio futuro para las operaciones forward, o cuando evalúa proyectos, ¿no? Entonces, si el flujo está en dólares, la tasa que debe ser utilizada es una tasa en dólares. Si está en soles, la tasa debería estar en soles. Y ahora ya podemos mezclarlo con el tema de la inflación. Si el flujo está en dólares y no incorpora la inflación, entonces la tasa de descuento tiene que estar en dólares sin la inflación. Y si el flujo está en soles, igual, sin la inflación, la tasa de descuento tiene que ser convertida a soles sin la inflación, ¿no? Y esas son las precisiones que hay que hacer sobre la tasa de descuento. Y a partir de aquí ya viene cómo se calcula a través del costo de oportunidad de capital. Y el modelo más empleado es el modelo CAPM, ¿no? Pero esto ya lo vemos en la siguiente sesión. Revísenlo, léanlo por favor. Vamos a hacer algunos ejercicios de cómo se utiliza esto, cómo se utiliza el riesgo país para calcular la tasa de descuento a través del costo de oportunidad de capital.